Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los tipos de entrevistas. Primero tenemos que entender qué es una entrevista. Una entrevista es una técnica de investigación cualitativa que consiste en hacer preguntas para conversar con los encuestados y de esta forma recopilar datos sobre un tema. Como ya sabemos, en la mayoría de los casos están involucradas dos personas, el entrevistador y el encuestado. El entrevistador es el experto que intenta comprender las opiniones de los encuestados en una serie de preguntas que pueden ser planificadas o no. Bueno, en términos generales, esto es lo que viene siendo una entrevista y esta se puede dividir en tres tipos: la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. Para empezar, tenemos la entrevista estructurada. Y una entrevista estructurada la podemos definir como una herramienta de investigación. Y estas son extremadamente rígidas, ya que no permiten o permiten muy poco margen para incitar a los participantes a obtener y analizar resultados. La entrevista estructurada se decide de antemano qué tipo de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial de preguntas. En este tipo de entrevistas, a todos los entrevistados se les hacen las mismas preguntas, en el mismo orden y con la misma formulación. De esta manera, el estímulo es igual para todos los entrevistados y se garantiza que la variedad en la disposición de preguntas no va a alterar las respuestas. Algunas ventajas que tenemos en este tipo de entrevistas es que nos sirven para ponernos en contacto con una gran muestra de la población. También tenemos que este procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que nos ofrece. Otro punto es gracias a la estructura que tiene, los resultados generalmente son fiables y se ejecutan de una forma rápida. Bueno, en las desventajas tenemos que ahora sí que las opciones de respuesta que tienen los entrevistados son limitadas en algunas preguntas. Este tipo de entrevista requiere pues cierto tiempo para ser realizadas. Y otro punto es que sin importar si la conversación se pone interesante o en algún momento quieres llegar a preguntar sobre otra cosa, el entrevistador está casi obligado a seguir la lista de preguntas planteadas. Bueno, ahora tenemos la entrevista semiestructurada. Este tipo de entrevista ofrece al entrevistador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de que se mantiene la estructura básica de la entrevista. La entrevista semiestructurada nos ayuda a recolectar datos de los entrevistados a través de un conjunto de preguntas abiertas. Esto con el fin de recolectar información suficiente para entender el área de interés. Y este tipo de entrevista requiere una muestra de relativamente grande de participantes. Para realizar entrevistas semiestructuradas, el entrevistador dispone de un guión, pero a diferencia de la estructurada, aquí se recogen los temas del que se va a tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden en que se aborden los temas, el modo de formular las preguntas, si se deja a la libre decisión y a la valoración del entrevistador. Las preguntas del guión se han preparado por parte del entrevistador desde su experiencia personal tras haber realizado una revisión de literatura. Además, cuando ya se ha iniciado la entrevista, la conversación se puede plantear como se desee dentro de un mismo tema. Se pueden incorporar nuevas preguntas en los temas que se estimen convenientes, se pueden explicar el significado de las preguntas formuladas, se pueden pedir aclaraciones al entrevistado cuando no se entiende algún punto o incluso pedirle que profundice en algún aspecto y de esta forma podemos introducir nuevas preguntas. De este modo, el entrevistado establece un estilo de conversación propio y personal. Bueno, dentro de las ventajas de este tipo de entrevista, podemos encontrar que las preguntas de la entrevista semiestructurada se preparan antes de programar la entrevista, lo que da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. Bueno, en cierta medida es flexible al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. Y como desventaja, podemos tener que los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de estas entrevistas debido a la flexibilidad que ofrece. Y pues también como otra desventaja, tenemos que para comparar dos respuestas diferentes es muy difícil ya que no se sigue completamente una pauta y se pueden tener unas preguntas en una entrevista y otras muy diferentes en otra, hablando sobre el mismo tema. Ahora tenemos la entrevista no estructurada, también llamada entrevista de profundidad. La entrevista no estructurada suele describirse como conversaciones mantenidas con un propósito en mente: recopilar datos sobre el estudio de investigación.
Estas entrevistas tienen un número menor de preguntas, ya que se inclinan más hacia una conversación normal, pero con un tema implícito. Bueno, a diferencia de una entrevista estructurada, el objetivo principal al hacer es construir un vínculo con los encuestados, debido a que hay altas probabilidades de que otorgue respuestas 100% veraces. No hay una pauta a seguir por parte de los investigadores y por lo tanto pueden acercarse a los participantes de cualquier manera ética para obtener la mayor cantidad de información posible, pues para el tema que se está investigando. Bueno, en esta modalidad, el rol del entrevistador supone no solo obtener respuestas, sino también saber qué preguntas hacer o no hacer. En la entrevista en profundidad no hay un guión prefijo, sino una serie de temas con posibles cuestiones que pueden plantearse a la persona entrevistada. Así, dependiendo hacia dónde vaya la entrevista, la persona entrevistadora debe hacer uso de los diferentes temas trabajados y por lo tanto la entrevista se construye simultáneamente a partir de las respuestas de la persona entrevistada. Bueno, como las ventajas de este tipo de entrevista, debido a debido a su naturaleza, se vuelve extremadamente fácil para los investigadores tratar de desarrollar una relación amistosa con los participantes. Esto facilita obtener las respuestas que se desean. También tenemos que los participantes pueden aclarar todas sus dudas sobre las preguntas y el investigador puede aprovechar cada oportunidad para explicar su intención de obtener mejores respuestas. Otra ventaja es que no hay preguntas que el investigador tenga que cumplir y esto generalmente aumenta la flexibilidad de todo el proceso de investigación. Ahora, como desventajas, tenemos que como no hay estructura en el proceso, los investigadores se tardan más tiempo para, ahora sí que para realizar la entrevista. Y otra desventaja también es que la ausencia de un conjunto estandarizado de preguntas y directrices indica que la fiabilidad de las entrevistas no estructuradas es cuestionable. Bueno, y eso sería todo por mi parte. Gracias.